Hoy sí. Listo. José Luis Quesada, la sala es tuya. Si me permiten para compartir pantalla, por favor, doctor. Sí, hay que ponerlo como coanfitrión, porque creo que cambió de, de usuario. José Luis Quesada. Zuli, me ayuda, por favor. Bueno, tengan buenos días para todos, para todas. Es un gusto poder estar acá compartiendo con ustedes. Van a ser unos minutos breves, pero muy significativos. Espero pues podamos resolver y dejar todo con claridad y poder pues compartir con ustedes en estos minutos para poder aprender un poco sobre lo que está en bastante auge en este momento, como lo que son los primeros auxilios psicológicos. Pues todo lo que nos ha dicho el doctor lo hemos podido compartir a lo largo de casi 20 años de poder estar acá. No sé si pues ya ven ayer, ven el contenido en su pantalla. No sé si sí, listo, ya se les ve. aparece, me dan una señal. Perfecto. Entonces, para poder entrar un poco sobre el tema de los primeros auxilios psicológicos, déjenme decirle de que tenemos tres principales objetivos para poderlos introducir en ellos. Tiene que ver pues que conocer los conceptos básicos con los que se implementan los primeros auxilios psicológicos, y esto con el fin de dar entendimiento de que hay otro tipo de intervenciones, así como la intervención en crisis, que la voy a estar mencionando también a lo largo de lo que es la presentación. Y pues vamos a ver la diferencia de lo que tiene que ver los primeros auxilios psicológicos. También mitigar la angustia, aprender a mitigar la angustia aguda y la disfunción mental. Esto pues durante el momento en que se están dando las reacciones conductuales. También tenemos como tercer objetivo diferenciar las reacciones de crisis psicológicas, las crisis conductuales benignas, de las reacciones de crisis más graves y las potencialmente incapacitantes. Estas últimas pues son las que más nos preocupan. Un breve mensaje de lo que tiene que ver un psicólogo experimental llamado William James. Dice, algunas veces el momento más oscuro es cuando entras a la vida de alguien. Todo lo que necesitan es ser valorados, ser entendidos y ser apreciados. Y eso pues eso es una necesidad básica de nosotros como seres humanos. Entonces, podamos entender lo que son los primeros auxilios psicológicos como una definición que se trata de poder tener una presencia compasiva, de tener pues esa actitud de apoyo con el objetivo de diseñar y es algo diseñado pues para mitigar la angustia aguda y evaluar la necesidad de una atención continua de la salud mental, ¿verdad? Esta definición pues la hace el doctor Everly Friends en el 2005. Ahora bien, quiero que vean esta técnica que utilizamos muchas veces en el área de psicología para atención en crisis y podamos ir pues entrando un poco en materia. La técnica pues comienza con lo que qué pasó, ¿verdad? A esto le sumamos cómo pasó y poder llegar al cómo se solucionó. Quiero darles a entender de que en esta parte de los primeros auxilios psicológicos, este paso pareciera muy sencillo del qué pasó, cómo pasó, al cómo se solucionó, pero cuando hablamos de conductas humanas, pues no es tan fácil como parece, ¿verdad? Acá en la presentación, porque del cómo pasó al cómo se solucionó es donde nosotros nos vamos a ver involucrados. Es decir, el cómo se solucionó no aplica durante los primeros auxilios psicológicos. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a estar allí para acompañarlos a una solución. Este paso de cómo pasó al cómo se solucionó va a depender mucho de nuestra intervención y de nuestra estrategia, de nuestra pericia, ¿verdad? Entonces, esta técnica pues la vamos a mantener también durante todo el proceso. La oleada. ¿Qué es la oleada? Nosotros ahora estamos bastante familiarizados con este término del oleaje, de la primera, segunda, tercera ola. A partir del 2021 para acá, esto se nos volvió bastante común.
pero antes solamente los escuchábamos en las noticias, ¿verdad? En las news, allí donde decía la ola delincuencial, la ola de esto, pero no le poníamos mucha atención. A partir de ahora, pues nuestra psique, nosotros tendemos a tener más atención a lo que es esta primera ola, segunda ola, tercera ola, cuarta ola de lo que es el COVID, ¿verdad? Entonces, el término de la oleada es una expresión que nosotros utilizamos cuando hay una intensidad, una demanda, una frecuencia en lo que tiene que ver en la salud mental. Estos aspectos los consideramos en la parte de lo que tiene que ver con la salud pública y también en la relación de las catástrofes. Entonces, este fenómeno pues de la oleada, nosotros debemos de entender lo que aplica cuando se dan catástrofes, cuando se dan crisis, cuando se dan desastres naturales o causados por el hombre. Entonces, este término, pues, en lo que corresponde para la salud mental, siempre que hay una catástrofe, sabemos de que va a haber una necesidad de salud mental en muchas personas que han sido víctimas, tanto directas como indirectas, de las circunstancias que se puedan acabar de suceder, ¿verdad? Entonces, para entrar un poco más a profundidad, veamos un poco lo que tiene que ver la historia de los primeros auxilios psicológicos. Si ven que voy un poco rápido, ahí me perdonan, pero un reto que estuve con el doctor Monterrosa fue de que es una capacitación que se da como mínimo para 4 horas. 4 horas, pues es el resumen que nosotros hicimos. El doctor me puso el reto de que presentáramos en 30 minutos y para mí, pues, wow, hagámoslo, pues veamos y démosle la pura esencia de todo esto. Entonces, entre la historia, nosotros tenemos que entre 1991 y 1992 comienza lo que es a tomarse en cuenta la intervención para la salud mental post desastres, ¿verdad? Entonces, en esta intervención se basa en un análisis que se hizo de 160 estudios. Se obtuvo que el 41% de todas estas personas que sufrían un desastre mostraron que había una evidencia de incapacitación severa a muy severa. Estamos hablando de las personas que son afectadas directamente por la necesidad de salud mental, ¿verdad? Le digo esto porque más adelante tenemos otros datos y no quiero que se vayan a confundir con esto, sino que aquí estamos hablando directamente de la atención de salud mental. Ahora bien, de este 41% hablamos de incapacitación severa y muy severa de la población que es afectada directamente. Ahora bien, con esta parte de la salud mental, nosotros tenemos que entender que hay porcentajes que muchas veces se van solucionando en el camino, pero podemos traducir esta estadística. Decimos que la demanda incrementada de servicios de salud mental pueden variar de entre el 15 al 25%, dependiendo esto de la resiliencia que pueda tener una población que vaya a ser afectada. Es decir, el 41% podemos decir de personas que puedan ser directamente afectadas, pero de este porcentaje, nosotros podemos decir que la población afectada puedan tener una necesidad también de un 15 a un 25% y ahí pueda ir variando el porcentaje de necesidad de atención. Y hacemos un cálculo de todo esto, es decir, si nos vamos en el término más bajo, decimos que de 10 millones de personas afectadas, digamos un terremoto aquí en El Salvador, que solo somos 7 millones y algo de población, entre niños, jóvenes y adultos, somos un país pequeño. Entre 1.5 y 2.5% va a ser un porcentaje de 150,000 personas afectadas, estimando que estas personas van a requerir el porcentaje, el servicio directo de atención de un profesional de salud mental. Pongan atención porque aquí no estamos hablando ahorita todavía de la atención de primeros auxilios, sino que estamos haciendo una estimación de necesidad de salud mental previo a lo que pueda darse
a una psicoterapia. Y vamos a entender esto un poco más adelante diciéndolo que en los primeros auxilios en un desastre estamos hablando durante, ¿cómo decirles? La atención durante el desastre. Es decir, es sucediendo el evento, la persona pues es afectada, entonces en ese momento tiene una caída emocional y allí es donde estamos nosotros. Definimos nosotros primeros auxilios como una atención primaria, una atención inmediata. Y es por eso de que primeros auxilios se le aplica la terminología de primeros auxilios psicológicos, porque nosotros vamos a estar inmediatamente en el momento para poder atender a la persona cuando tiene ese bajón emocional por la afectación psíquica que le causa el evento en el entorno a la persona, ¿verdad? Es decir, pongamos un ejemplo, un terremoto, algo pues repentino, pues se cortan las comunicaciones, se cortan las vías de acceso, muchas personas no estamos preparados para poder suplementar las necesidades básicas durante los próximos 3 días, que no va a haber comunicación, que no va a haber televisión, que no va a haber radio, que no va a haber teléfono, porque las redes de comunicación están caídas, los canales, las antenas. Entonces, prácticamente nosotros estamos incomunicados y las personas están totalmente aisladas. ¿Y qué es lo que sucede? Si nos quedamos sin internet y entramos en crisis, imagínense en este evento de terremoto, pues cómo reaccionamos ante, pues, ¿qué hacemos? Y eso lo tengo comprobado en esta crisis de la pandemia, porque muchos, incluyéndome, no estamos preparados como para decir, pues tengo alimento para los próximos 15 días, según las indicaciones que se nos han dado, pues de decir, mantengamos alimentos no perecederos por lo menos para 3 días para cada persona. Y si en nuestra casa vemos 4 personas, pues tiene que haber alimentación básica para esas 4 personas para 3 días, sin que falte, ¿verdad? Ahora bien, esto fue comprobado porque se hizo un caos y esto a nivel mundial, pues los supermercados colapsaron. No estábamos preparados como para decir, pues mejor no salgo, si nos están pidiendo que mantengamos la distancia, pues no salgamos. No digamos ahora en lo que tiene que ver en los desastres. Este es un texto que tenemos de un libro llamado When Disaster Strikes, que significa cuando el desastre llega, ¿verdad? Dice Beverly Ralph, dice, en las horas posteriores a un desastre, al menos el 25% de la población puede verse pasmada, aturdida, apática y vagando, sufriendo el síndrome de desastre, especialmente si el impacto ha sido repentino. Es decir, vemos esta estadística que está entre el 1.5, el 25%, el 40%, donde está el margen dependiendo de la cantidad de población que pueda haber en determinado país. Ahora, yo sé que aquí hay pues de España a Colombia, que las poblaciones pues son enormes, ¿verdad? Entonces, la intensidad pues puede ser la misma de un desastre, pero por la cantidad de personas que habitan en esa población puede ser mucho más grande. Entonces, vemos este tipo de personas que están aturdidas, que están pasmadas durante el evento, y eso pues es muy normal, muy común durante un desastre, ante un evento pues que nosotros no nos esperábamos, que no estamos mentalmente pues preparados para recibirlo. Y esto puede ser pues no solamente hablamos de un terremoto, de un incendio, puede ser pues un efecto psíquico muy personal en una persona en particular. Es decir, para mí lo que puede ser un desastre, para otra persona puede ser algo mucho más sencillo de llevar, dependiendo pues de la experiencia, dependiendo pues del tipo de situaciones o de la personalidad misma que la persona tenga, ¿verdad? En cambio, para mí
y esa cosa muy sencilla puede ser un desastre, como podemos decir, pues se me murió mi mascota, ¿verdad? Se me murió mi acompañante de vida, mi gato, mi perro, y eso para mí pues me causa un bajón emocional y allí puedo aplicar entonces también los primeros auxilios. Entonces, lo podemos llevar desde el punto más alto que tiene que ver un desastre en la población hasta un punto más personal, por decirlo así, que tiene que ver un desastre muy personal desde mi punto de vista, ¿verdad? Desde mi percepción. Ahora bien, para entrar un poco en materia, pues en lo que tiene que ver con la historia de los primeros auxilios, en 1992 se dio lo que es este huracán Andrews. Previo a este desastre en Estados Unidos habían preparado a un grupo de psicólogos para que atendieran como un efecto de prueba y error para que atendieran este tipo de atenciones a la población, ¿verdad? Allí en Estados Unidos. Y se dio en 1992 que el huracán Andrew devastó la costa sur de Florida. Este grupo de psicólogos pues fue capacitado para la intervención en crisis pues y fue todo un éxito. Fue todo un éxito la atención en esa área de Florida y pues se vio que dio buenos resultados. Pero en el 2005 la naturaleza vino con un contraataque con el huracán Katrina, que no solo abarcó la costa de Florida, sino que abarcó prácticamente y devastó toda la costa del Golfo de Estados Unidos. Toda esa región, toda esa parte fue devastada. Y esta pequeña brigada de psicólogos pues no iba a dar abasto para eso. Entonces de ahí pues surge la necesidad de decir necesitamos recursos preparados internamente. Es decir, que no sean necesariamente profesionales de la salud mental, que no sean profesionales de la salud clínica, doctores, sino que necesitamos equipos que sean internos, que basta con que sepan leer y escribir y que pues tengan sus valores y la ética pues bien firmes ante pues la atención de algo tan delicado como que es la atención de salud mental. Entonces, en el 2005, pues la naturaleza volvió a imponer sus términos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó en este momento? Necesitamos alguien que tenga la capacidad para atender esta necesidad de salud mental. ¿Y qué es lo que necesitamos para esto? Necesitamos aptitud. La aptitud, pues, es lo que nosotros necesitamos para poder atender esto, porque necesitamos conocer cuáles son los procesos, los procedimientos, las técnicas, saber cómo cuidarnos, cómo mitigar la crisis. Ahora bien, quiero mencionar de que muchas veces nosotros pues hemos tenido esa oportunidad de poder ayudar a alguien que se ha visto angustiado y de alguna forma pues hemos podido lograr mitigar esa angustia. Pues aquí permítame darles un poco más de algunas técnicas para que enriquezcan esa aptitud personal y actitud personal. Necesitamos las dos para poder pues intervenir ante una determinada situación. La pregunta es ¿cómo lo hacemos? Pues les digo cómo, adquiriendo este tipo de eventos, ¿verdad? Este tipo de formaciones que tenemos por este medio, pues que el doctor Monterrosa nos da y pues nos permite a nosotros obtener los conocimientos para poder intervenir ante una situación pues que tenga que ver con una atención de primeros auxilios. Ahora, surgen estas tres preguntas. ¿Los primeros auxilios psicológicos pueden considerarse, primera pregunta, una intervención psicológica en crisis? La respuesta es no. Puede ser similar, pero no es lo mismo. ¿Puede considerarse también una atención de psicoterapia? Tampoco. No es una atención de psicoterapia. Para estas últimas dos necesitaría ser usted profesional de la salud mental o por lo menos médico para poder dar una atención como estas.
podría ser un diagnóstico psicopatológico tampoco, porque el objetivo de esto no es crear diagnósticos, ¿verdad? Ni tampoco etiquetar. Los seres humanos por sí tenemos la costumbre de manejarnos a través de etiquetas. Entonces, estas etiquetas son bastante comunes y de cierta forma hasta normales en nuestro diario vivir, pues, ¿verdad? Desde que nos venimos educando en primaria, venimos creando etiquetas, ¿verdad? Ah, el gordito aquel, ah, el sequito aquel, ah, el hablador, aquel que habla bastante. Entonces venimos pues creando esas etiquetas y se vuelven bastante comunes entre nosotros y pues son parte de nuestro calor, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la atención en crisis o primeros auxilios psicológicos? Vean la similitud que tienen los dos conceptos, por favor. Número uno, estabilizar las emociones. Estamos hablando de primeros auxilios y atención en crisis, ¿verdad? Que tiene que ver con la homeostasis mental, poder estabilizar todo ese grado psíquico a través de regular las emociones, regulamos toda esa actividad neuronal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que evitamos a través de regular toda esa actividad neuronal? Mitigar el nivel de estrés agudo. Ese es otro objetivo que tenemos a través de la intervención en crisis. Mitigamos el estrés agudo. ¿Cuál es la tercera? Prevenir el estrés postrauma para evitar un trastorno de estrés postrauma. Óigame bien, porque hay una diferencia en este tercer objetivo de estrés postrauma y trastornos de estrés postrauma. El estrés postrauma puede ser atendido fácilmente por las redes de apoyo, como decimos, la familia, en el trabajo, los amigos, pues vamos reduciendo ese estrés. Pero cuando ya es un trastorno de estrés postrauma, entonces sí se necesita la intervención psicológica. Es decir, ustedes van a poder identificar si se necesita la atención de un profesional o no, ¿verdad? Usted pues va a llegar el momento que le dice, no, pues necesita visitar un psiquiatra, necesita visitar un psicólogo y díganlo con toda libertad, porque tenemos que quitar esa etiqueta de que, ah, no, pues vos me estás diciendo que estoy loco. Pues no, no se trata de eso. Aún pues estamos con esta atención que nosotros estamos dando por medio de este canal, estamos dando una intervención psicológica formativa. Nosotros le llamamos la psicoeducación, estamos educando, es una intervención psicológica. Entonces, educarnos a través de estos temas, pues para nosotros es importante porque fortalecemos nuestros conocimientos y a través de estos conocimientos que formamos nuestra actitud, ¿verdad? Cuando hablamos de actitud, ya hablamos de conducta, ¿verdad? A través de la aptitud formamos la actitud, ¿verdad? Entonces, para esto es la intervención psicológica. Ahora bien, algo más definido, hablamos de la intervención psicológica en crisis, de que hablamos de habilidades diferentes. ¿Por qué? Porque son habilidades totalmente profesionales para la atención en crisis de una persona. Y a esta también se le da seguimiento. Y esta también parte de varias sesiones terapéuticas, ¿verdad? Más cuando es post-desastre. Esto con el objetivo siempre de reducir el estrés post-desastre, ¿verdad? El estrés agudo. Y primeros auxilios, hablamos de primeros auxilios psicológicos, que viene siendo un subtipo de intervención psicológica en crisis. Y esto ha demostrado, oiga, atención en esto, ha demostrado que es superior a la psicoterapia. ¿Sí? Porque ¿qué es mejor? Atender, como ahí me mencionó algo el doctor de las retenciones de agua por las lluvias, las presas, ¿verdad? Pongo ese ejemplo. Entonces, ¿qué es mejor? Atender las inundaciones allá, toda una población inundada, o tener una presa que retenga el agua y poder irla evacuando poco a poco, es decir, en descargas controladas. Pues claro que es mucho mejor retener el agua en una presa y poderla evacuar así en efectos controlados. Pues similares son los primeros auxilios psicológicos. Ustedes se van a volver esa represa, ese soporte durante ese momento de necesidad y poder ayudar a la persona pues para poder
evitar que eso se haga un desastre. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que vamos a evitar psicoterapia, sesiones, estrés, intervenciones médicas, porque muchas veces, pues, con el permiso de todos los médicos acá, lo primero, pues, tenemos esa costumbre de que esperamos a que somatizar y buscar al médico que evitar la somatización, pues muchas veces los médicos le dicen, pues no te encuentro qué es lo que tenés, busca un psicólogo, ¿verdad? Pero ya hay una somatización, muchas veces pues ya hay un daño, ¿verdad? Entonces, a través de la mente hacia el cuerpo. Muy bien. Estos estudios, pues, lo hizo la Universidad Johns Hopkins, donde hizo después del 11 de septiembre, hizo una intervención de primeros auxilios y atención en crisis, ¿verdad? Esto pudo determinarse de que redujo el nivel de atenciones de psicoterapia durante los próximos 5 años. Evitó todo eso. ¿Y qué evitamos nosotros con todo esto también? Miren, uno de los efectos que estamos teniendo aquí en El Salvador, justamente una cuadra acá de donde yo vivo, un joven, le estoy hablando de un joven con trabajo, con su sueldo mensual, quincenal, con seguro social, con familia, que salió en la mañana vestido, bien bañado, bien presentado, pero en su psique algo le dijo, lleva un puñal, lleva un cuchillo. Pues se levantó en una ruta de buses, de autobuses públicos, y apuñaleó a 3 sin de qué ni para qué. 2 de esas personas gravemente heridas y una murió. Y los patronos, pues los dueños de la empresa ya en la tarde estaban poniendo su publicación, que ellos se desligaban, ¿verdad? El Ministerio de Trabajo fue a meterse a la empresa para ver la situación del ambiente laboral. Entonces, todo esto pues no lo podemos nosotros aislar, es decir, no, esto fue algo fortuito, algo al azar. No, esto viene creando una crisis porque toda esta situación que venimos viviendo de la pospandemia, bueno, que estamos todavía durante la pandemia, aunque aquí andamos caminando como que no hubiera existido nada, ¿verdad? Sin embargo, pues todos estos casos y casos aislados y por la misma etiqueta que tenemos, no buscamos profesionales de la salud mental. Y todo este estudio realizado después del 11 de septiembre, pues viene a dar como resultado que es más beneficioso poder brindar primeros auxilios psicológicos que cualquier otro tipo de atención. Ahora bien, veamos algunos síntomas que nosotros podemos ver como alertas en caso de que hubiera pues una necesidad de salud mental en una persona. Primero tenemos insomnios y le hago una pregunta. Ocurrido una situación que afecte nuestra psique, dormimos tranquilos. Claro que no, no dormimos tranquilos. Y si medio logramos dormir, tenemos pesadillas sobre la situación porque nuestro estado inconsciente tiene esa preocupación allá dentro de nosotros. Nos molestamos fácilmente. Claro que nos molestamos porque dentro de nosotros no hemos hallado esa situación. Perdemos el hambre porque estamos concentrados en las circunstancias. Ahora, el último y más grave podría ser el aislamiento. Nosotros, en la parte de salud mental y el DSM-5, que es el manual del diagnóstico para los trastornos mentales, es un estadístico, nos da de que estos 5 indicadores más uno más ya es un trastorno, es posibilidad de un trastorno. Ahora bien, nosotros porque una persona tenga insomnio o tenga pesadillas no podemos decir de que ya hay un trastorno, pero ya hay un indicador de problemas psíquicos, de un estado pues de preocupación, que puede llegar a un estado de angustia. Y estos indicadores pueden darnos esa señal a nosotros, ¿verdad? Ahora bien,
Recordemos esto con el concepto que venimos diciendo en la introducción. Los primeros auxilios psicológicos se definen como una presencia compasiva y alentadora, destinada a mitigar el estrés agudo y evaluar la necesidad de mantener el cuidado de la salud mental y a la persona en sí, ¿verdad? Ahora bien, ¿se acuerdan de esta técnica? Dijimos qué pasó, cómo se solucionó. Entremos a esto de lleno, ¿verdad? ¿Qué pasó, cómo pasó y cómo se solucionó? Va a ser una primera técnica, pero les voy a dar otras. Nosotros podemos entrar, aunque ya tengamos nosotros la visión de todo lo que ha ocurrido, nuestra primera entrada es romper el hielo con la persona y preguntarle pues de una forma en que no se sienta agraviada, poder entrar como para romper el hielo. Una buena pregunta podría ser, ¿qué es lo que pasó? ¿Verdad? Nosotros ya vimos, tenemos la información del contexto, vemos allí de que hay una situación, pero preguntamos, ¿qué pasó? ¿Verdad? Porque necesitamos que la persona nos comunique y poder ver que el grado de afectación que pueda tener y preguntarle cómo pasó. Pues la percepción de la persona puede ser diferente del que está a la par, ¿verdad? El que está a la par puede haberlo percibido de una forma totalmente diferente, ¿verdad? Como dijimos al principio, la crisis para uno puede ser algo muy sencillo para otro, pues la mente no hay una neurona parecida a otra, ¿verdad? No hay una personalidad igual a otra. Somos personas totalmente diferentes y pues percibimos las cosas de formas diferentes. Ahora, aclarando esto, pues quiero dar un concepto acá de que no es necesario de que todos acá estemos de acuerdo en los términos que yo utilizo acá, porque hay diferentes métodos para poder introducirnos pues a abordar a una persona, pero espero que estemos de acuerdo en que tenemos un mismo objetivo que es poder ayudar y poder mitigar pues el estrés mental y el estrés agudo. ¿Cómo se solucionó? Queremos llegar a eso. Durante todo este proceso vamos a ir buscando ese cómo solucionar, ¿verdad? Y la primera técnica para cómo solucionar es crear un rapport. Rapport es una palabra francesa que tiene pues con una relación de crear una relación y tiene también relación con una frase que es traer de vuelta, ¿verdad? Es decir, la persona se encuentra aturdida, se encuentra como dicen comúnmente, en órbita, dicen por ahí algunos. Entonces nosotros traemos el estado mental de la persona de vuelta al aquí y a la ahora. ¿Cómo? Creando una empatía, creando un rapport, creando un abordaje, ¿verdad? Y nosotros debemos de ser conscientes de que esta primera entrada es muy importante para poder ayudar a la persona, por lo que nosotros debemos demostrarnos con seguridad ante esto. Y tenemos que hacer que nuestras palabras casen con nuestro lenguaje corporal. Es decir, que nosotros no vayamos a estar hablando, viendo para otro lado, con la cabeza. No, tenemos que brindar nuestra atención a la persona desde el momento en que nos vamos a acercar a ella. Ahora, las preguntas que tengamos que hacer tienen que ser sin ambigüedades ninguna. Tiene que ser comprensible al lenguaje de la persona según su cultura, según su género, ¿verdad? Entonces, la apreciación de la necesidad y la evaluación parte de la información que la persona nos da. Ven la idea. Venimos de poder hablar de un abordaje y poder platicar con la persona creando un vínculo y que la persona nos dé la información, ¿verdad? Y nosotros a partir de la información, del pensamiento de la persona, es como abordamos a esa persona para poder entender la percepción que hay internamente, ¿verdad? No buscamos formular diagnóstico ni prejuicios, porque para eso nosotros tenemos que abordarlo con todo profesionalismo, con toda ética y por delante de nuestros valores al frente, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles nosotros podemos abordar y evaluar según la necesidad?
todo va a depender de la información que la persona nos dé. Allí nosotros tenemos cómo abordar esta atención de primeros auxilios psicológicos a partir de la necesidad. Y atención, porque muchas personas nos van a decir de sus propias palabras cómo ayudarle, qué es lo que necesita, a dónde le duele, cuál es su pensamiento. Entonces, la información que ellos nos den es muy importante. Todo parte de la información que podamos obtener. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podamos evaluar? Ahora, traslademos este escenario, esta parte de cómo nosotros abordamos a una persona y de cómo nosotros pues obtenemos la información. Vengámonos con estas dos técnicas a la tercera técnica que tiene que ver con el triage. El triage es bastante conocido en lo que tiene que ver con la salud en general, ¿verdad? Salud médica, hospitales, todo esto que tiene que ver con la clasificación de necesidades según la urgencia. Entonces, dentro de los primeros auxilios hacemos esta misma clasificación y aquí les tengo lo que es el ejemplo del triage psicológico como lo que utilizamos en los hospitales de salud pública y este es el sistema de clasificación a nivel mundial, es universal, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Porque nosotros tenemos que aprender a evaluar de la persona que necesita la ayuda y de quienes no necesitan la ayuda. Póngame atención, porque más adelante vamos a profundizar un poco sobre esto, si el tiempo nos permite. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos evaluar? Necesitamos saber si la persona necesita la atención o solo necesita nuestra presencia. Pongan atención. Si solo estar allí sentado, saber de que él es importante o ella es importante para nosotros basta, no digamos nada. Dejemos que el cerebro haga su trabajo. Dejemos que las neuronas manden esas señales sinápticas al estado de emergencia interno para que la homeostasis de la persona trabaje por sí sola. Pero si nosotros nos metemos a intervenir, es como ayudar a un niño en todo lo que, en toda su vida, de que se cae, yo lo recojo, no le enseñamos a pararse, que mire, le voy a dar de comer, no, pues le doy de comer hasta los 10 años, nunca va a aprender a comer por sí solo. Lo mismo sucede en las partes sinápticas dentro de nosotros. Las neuronas envían esas señales, pero como muchas veces no estamos acostumbrados, esa señal va a llegar despacio y la homeostasis de la que venimos hablando va a tardar, pero de que llega, llega. Entonces nosotros tratemos de evaluar a través del triage psicológico esta técnica de evaluación de saber si la persona necesita o no nuestra intervención, ¿verdad? Ahora, ¿cómo haremos esto? Con la técnica de prontitud y toma de decisiones. Esto es muy importante. En la aplicación del triage psicológico y la técnica de la prontitud tiene que ver con que las personas que necesitan ayuda debemos de responder primero. Es decir, podemos estar con una persona que se va a recuperar en los próximos 5 minutos cuando otra persona que en verdad necesita la ayuda la estamos desatendiendo. Entonces, aprendamos y apliquemos esta técnica para poderla aplicar dentro de nuestro entorno. Estos enfoques tienen que ver con un segundo enfoque, tiene que ver con 3 conceptos básicos que tienen que ver con el deceso, la dislocación y la parte discapacitante para poder entender la atención del triage con prontitud. Tiene que ver con que el deceso, dijimos, mire, si se nos muere una mascota, no tenemos un deceso emocional. ¿Ah? O sea, perdemos $10, digamos. Pues, si es lo que iba a comer. Y no tenemos ese bajón, ¿verdad? Ya la regué, pues perdí los $10 y tenemos ese bajón de emocional, hombre. Y empiezo a buscar, los empiezo a buscar y que no los hallo, pues.
Entonces, esta parte emocional es muy común y mucho más en los desastres. Entendamos, porque no, nosotros vamos a terminar ahogándonos con que todo mundo necesita atención y no es así. Ahora, la dislocación tiene muchas veces con la separación del estado emocional con la realidad actual del momento, ¿verdad? Eso sí nos puede preocupar, ¿verdad? Como por ejemplo, la persona, un ejemplo, yo estoy separado de mi familia, estoy lejos y no tengo acceso para trasladarme de donde estoy acá a donde me puedo sentir en seguridad, ¿verdad? Entonces, esta dislocación también es llamada, en la parte de la psicoterapia, es llamada disociación. La disociación puede haber hasta un estado alucinatorio, ¿verdad? Y eso puede ser muy común, es bien común después de los desastres. Hay una diferencia del estado alucinatorio y lo que tiene que ver con los delirios. Eso ya es mucho más adentro. No nos vamos a meter ahí. Pero la parte discapacitante tiene que ver con que la persona va a pasar durante minutos, horas y de ser posible días con que no va a salir de ese estado de dislocación, ¿verdad? Que en psicoterapia, como ya dije, hablamos una disociación, pero podemos evitarlo nosotros haciendo una buena introducción, trayéndolos con el rapport, ¿verdad? En el aquí y en el ahora. Ahora bien, vemos este resumen: deceso, dislocación, discapacitante. Esto puede ser como las señales que nosotros decimos: deceso verde, dislocación amarillo, discapacitante rojo, ¿verdad? Y aquí entre dislocación y discapacitante tenemos la bandera naranja, donde nosotros tenemos que tener un alto de decir, no, pues yo no soy profesional de la salud mental, pues recomendar a la persona, a los familiares, de que busquen ayuda profesional, ¿verdad? Y entender de que no todos somos iguales, ¿verdad? Ahora, hay un problema acá en el deceso. Habemos personas que no tenemos la capacidad de resiliencia y entender el concepto del triage puede verse involucrado en que más tarde la persona que aparentemente no había sido afectada tenga una afectación psicológica dislocándose, llegando a un punto de gravedad. Y eso no tiene por qué hacernos sentir mal a nosotros, ¿verdad? Nuestro objetivo era poder dar un punto de soporte en ese momento. Es como los primeros auxilios físicos. Los socorristas recogen, trasladan a la persona y ya en el hospital pues son los médicos quienes se encargan de dar la atención más especializada, ¿verdad? Ahora, la intervención tiene que ver con toda la acción que nosotros ejecutemos a través de nuestra palabra, y la intervención es lo que nos va a llevar a la solución de la situación vivida en el momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para hacer la intervención? Necesitamos disposición, solamente eso, disposición. ¿Cómo lo hacemos? ¿Verdad? Ahora, volvemos a hacer un recorrido en la técnica inicial, pero ahora nos enfocamos en dos partes para entender el contexto y la psique de la persona. Es decir, consiste en dos, y estos dos elementos son los más importantes, porque de ahí para allá nosotros recogemos estos dos elementos y acompañamos durante la intervención a la persona. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Vemos el contexto. La adaptación de la persona es cómo el individuo está respondiendo a la situación. Y allí nosotros podemos darnos cuenta. La persona comienza a dialogar con nosotros, comienza a decirnos, a darnos solución por sí misma. Nosotros solamente la estamos escuchando y estamos pues acompañándola en el proceso sin crear prejuicios, sin darle una solución como que, ah, no, hombre, pues se te cayó la casa. Ah, no, pero la tenías asegurada. Eso no lo hagamos. Porque le estamos diciendo, ah, no, hombre, pero eso tiene solución. Pues a mí, ¿qué me importa? No, eso no se hace. No, pues tiene seguro. Pues sí, tiene seguro, pero en esa casa hay sentimientos, ¿sí? Hay recuerdos, ¿sí?
hay toda una gama de emociones que están de la persona en sí y pueden pues necesitar eso, ¿verdad? Solamente el apoyo de nosotros. Y ya para ir finalizando, pues nosotros vemos esta parte que es importante para poder intervenir en lo que tiene que ver pues los primeros auxilios psicológicos. Me disculpan, llegamos hasta acá. El tema es bastante largo, aunque traté de sintetizarlo un poco, pues da para más. Vamos a parar hasta acá, pues sé que el tiempo es corto y vamos a Licenciado, no dejarlo se aquí. preocupe, Lick, no se Lo que preocupe, tiene que ver que el con... programa continúa. O sea, nosotros tenemos mañanitas para mucho, mucho tiempo. Y no quiero cargar de tanta información que no sea asimilable por la gente. Ya esta Correcto. introducción ha estado espectacular a mi manera de ver. Realmente tenía mis dudas sobre el tema, cómo se aborda, qué es, pero nos ha quedado claro que todos podemos intervenir en una primera etapa, contener esto como represas emocionales, para que esto no desborde, ¿no? Y hay que estar atentos, Correcto. tampoco ser simplistas con las situaciones. Correcto. Y hemos aprendido técnicas y toda la parte histórica, conceptual del tema. Y en una segunda oportunidad, en 2, 3 semanas, vamos a tener al licenciado José Luis Quesada de nuevo para completar este tema que ahora pues nos ha dado la introducción. Vamos a parar de grabar.